para la... Listo, el objetivo es reconocer los componentes internos, explicar el accionamiento de la señal, ¿no? Y finalmente definir las posiciones de la bomba, ¿no? Muy bien. El control A y el control B, ¿no? Ahí están los dos controles, ¿no? El control A mueve un cilindro hidráulico, el control B mueve otros dos cilindros hidráulicos, ¿no? Estos dos controles están suministrados a partir de una bomba, ¿no? De una bomba. Listo. A ver, tenemos acá la bomba, perdón, el tanque, ¿no? Acá está la bomba, ¿no? Y el aceite viene por acá, ¿no? A activar este primer componente que lo estoy señalando. Lo voy a poner con puntero mejor, ¿no? Después el suministro a estos otros dos controles, ¿no? Para este cilindro y este otro cilindro. Para el operador, ¿qué cosa sería? Serían las palancas, ¿no? Esas palanquitas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, todos ellos van a tener una señal y esa señal va a ser derivada a quién? A la bomba, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando tense una restricción, entonces va a decir a la bomba, ¿sabes qué? Hay una restricción, así que envía más flujo y ahí es cuando se angula la bomba. Muy bien. Y esa señal que se envía, ¿cómo se llama? LS, low sense. Ya, listo, mira. Este es el cilindro hidráulico. El cilindro hidráulico tiene una carga. Ahí vemos que la carga está en libras, ¿no? Más o menos 1005.6 libras. ¿Cierto? Ya, ok. Ese peso va a generar una presión en el sistema. Mira, lo de rojo. Es decir, mira, la presión viene y la fuerza va a generar una presión dentro del cilindro hidráulico. Esa presión vas a llevar una porción como señal. ¿A dónde? A la bomba. LS, low sense. Mira, date cuenta de dónde sale. ¿Cierto? Acá hay una válvula de lanzadera. Ustedes ya saben, la válvula de lanzadera. La válvula de lanzadera escoge entre la verde y la roja. Donde hay más presión, esa fuerza, ese peso genera presión en la parte roja. Ya, entonces por ahí envía la señal. Se comparan la roja con la verde y gana la roja, ¿no? Y ahí está la presión de señal de color anaranjado. Profe, ¿cuánto mide la presión de la low sensi? La presión, igual que la roja, claro, igual. ¿Y por qué se dibuja de otro color? Ah, porque te indica que es una señal. Solamente por eso. Listo. ¿Dudas ahí, estimados? Al toque. ¿Dudas? ¿Sí o no? ¿O todo bien? Al toque, pregunten para no pasar de frente. Bien, listo, muy bien, muchachos. Me preguntan al toque, muchachos, para que estemos ahí bien, bien claros. Ahora, cuando la presión viene por arriba, mira, igual se genera una presión. Ojo, aquí el peso está a favor. Ah, entonces va a haber una señal. ¿Esta señal va a ser mayor o menor que la anterior? Va a ser menor. ¿Por qué? Porque ahora la fuerza está a favor de la presión, ¿no? ¿Por qué? Porque están tratando de empujar las dos al pistón hacia abajo. Listo, entonces igual, ¿no? Envía una señal, ahora una menor señal, ¿a dónde? A la bomba. Listo. A ver, Tarazona, ¿alguna pregunta? ¿Estás haciendo alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Tarazona, Ramiro Tarazona. Estás distrayendo con tus mensajes, ojo, Ramiro Tarazona. Vamos a ayudar a la clase, ya no vamos a interrumpir, estimados. Listo. A ver, bomba hidráulica. Ya, acá está la bomba hidráulica, estimados. Miren. Entonces, la bomba hidráulica tiene una conexión mecánica que es por donde entra la energía. ¿Ya? Ok. Entonces, tú lo que haces es generar movimiento y cuando generas movimiento vas a lograr eh, enviar aceite desde el tanque hacia el sistema, ¿no? Y ahí vas a generar flujo. ¿Ya? Flujo. Y las presiones se generan a presiones. Eso ya lo saben, ¿no? Ya, pero esta bomba va a trabajar con estas dos válvulas, válvula de corte y válvula de flujo. Válvula de flujo es esta pequeña, esta chiquitita. Y esta línea es la señal. Mira la señal. ¿Ves? Esto que vimos antes, mira, esta señal LS, esa señal es esto de acá.
¿ya? Y eso va a trabajar ¿con quién? Con la válvula de flujo. Y la válvula de corte es como la válvula de alivio principal. ¿De quién? De la bomba, ¿ya? Es la que protege a la bomba, es la válvula de alivio. Ya, listo. Entonces, las fases de la bomba, ustedes ya lo saben porque ya se los dije, ¿no? Angulamiento, desangulamiento, flujo constante, calado y stand-by, ¿no? ¿Qué cosa era angulamiento? Yo lo dije antes, ¿no? Angulamiento, ¿qué cosa era? Era cuando empieza a enviar más y más flujo, aumenta el flujo. Desangulamiento, Es cuando la máquina está desangulamiento, no, en stand-by, desangulamiento es profe. cuando está enviando flujo y después empieza a disminuir la señal. La señal va disminuyendo. Por ejemplo, un ejemplo cuando disminuye la señal. Cuando tú tienes la carga elevada y después empiezas a descargar, ¿no? Mueves el ampón y empieza a caer el material. En ese momento la señal está bajando porque está bajando la carga. Ah, está desangulando la bomba. Ya, listo. Después, flujo constante. Flujo constante es cuando tú tienes la carga y lo empiezas a subir. En ese momento que estás subiendo, el peso del componente del material es constante. Ah, entonces flujo constante. La misma cantidad de flujo. No varía el peso. Calado, ¿qué cosa era calado? Ya lo dije antes, ¿no? Calado es cuando tú llevas a correcto, a máximo flujo la bomba, ¿no? Digamos, estás extendiendo el pistón hidráulico, extiende, ya llegó al tope, aceleras al máximo y lo sigues extendiendo, no tiene a dónde moverse, ¿no? Pero la bomba sigue enviando flujo. Como no tiene a dónde moverse, entonces todo el flujo se va a la válvula de alivio. Eso es calado. Ya, y standby es cuando tú enciendes la máquina y no mueves ningún implemento. No mueves ningún implemento, pero está funcionando la bomba. En ese momento la bomba está generando flujo por el tema de lubricación. Envía poco flujo, pero envía. Ya, eso se llama standby. Listo, muchachos, esas son las fases de la bomba. Ahora mira, aquí tienes la bomba, ¿no? La entrada mecánica, ¿no? Aquí está el pistón grande, aquí está la válvula de flujo y la válvula de corte. ¿Te acuerdas que la válvula de flujo era más chiquitita? Es la que tiene la señal y la válvula de corte es la más grande. Mira, vamos a ver. Aquí está, mira, mira. Válvula de flujo, la chiquitita, válvula de corte, la grande. ¿Por qué válvula de corte es la grande? Ah, porque va a trabajar en máxima presión. Ah, entonces como trabaja en máxima presión, un resorte grande. Listo, entonces vemos acá. Mira, la válvula de corte la parte inferior, en la parte superior, la válvula de flujo. La válvula de flujo. Muy bien. Después, ¿qué más? Eh, a ver, las partes rápidamente. Válvula de flujo, válvula de corte. Esto se llama plato angulable. Esto se llama eje de mando. Acá hay un resorte y este resorte sirve para amortiguar vibraciones. Aparte tiene, mira, tiene pistones, tienes pistón, ¿no? Estos pistones van a estar girando, ¿no? En función al eje, van a estar girando. Por esta zona de abajo va a recoger aceite. Este mismo pistón va girando, girando, girando y después termina en esta posición. Pero cuando termina en esta posición, este pistón eh, se comprimió. Como se comprimió, todo el aceite fue descargando al sistema. Mira, al sistema, descargó el sistema. ¿Qué más? Tengo un pistón grande, ¿ya? ¿Qué hace el pistón grande? Se va a extender y va a mover a este plato basculante en contra de este resorte. Este resorte es el resorte angulador. ¿Qué significa resorte angulador? A medida que se extiende ese resorte, a medida que se extiende el resorte, va a angular la bomba. Es decir, esta fotografía es de un motor apagado, ¿no? Mira, arriba dice engine off, ¿no? O motor apagado. En ese momento que está apagado, ¿cómo está el plato angulable? El plato basculante. Está extendido por el resorte. Ah, significa que está en la posición máxima de angulamiento. Y cuando desangula, le viene presión por esta línea y mueve al pistón grande. Entonces lo mueve hacia la derecha y va a hacer de que este plato basculante que está oblicuo ahora sea más y más horizontal, cada vez más y más horizontal. Ah, ya, ahí va a estar desangulando.
¿Cuándo va a desangular? Cuando la diferencia de longitudes de la parte inferior y de la parte superior sea mínima. Pero cuando la diferencia de longitudes es máxima, va a enviar más flujo. ¿Por qué? Porque acá tiene mayor capacidad de absorber aceite hidráulico. Y todo ese aceite hidráulico absorbido lo va a drenar por acá. Pero si esta capacidad de absorber hidráulico es mínima, entonces va a botar poco fluido hidráulico por arriba. Entonces va a tener la bomba poco flujo, ¿no? Listo, entonces cuando tiene poco flujo es desangulamiento. ¿Ya? Listo. ¿Estamos claros, no? ¿Estamos claros? ¿Preguntas, estimados? ¿Preguntas? Carpio, pregunta. ¿Hay preguntas o no? Ya, muy bien. Entonces, este eje, si te das cuenta, está centrado por quién? Mira, por un rodaje acá y otro rodaje acá. Eso va a determinar a que este eje gire en función a esos rodajes. Ya, después, esto de acá, esa línea verde del medio que estoy señalando, es drenaje. Ya, todo eso es drenaje. Ya, drenaje es todo esto y toda esta plaza es drenaje. Toda esa parte de la carcasa es drenaje. Ya, y ahorita vamos a ver, mira, una posición, mira. Esto es stand-by. ¿Qué significa stand-by? Cuando no accionas ningún implemento. Ya, mira, te has dado cuenta que el plato basculante casi se puso perpendicular, casi. Sin embargo, no se pone por perpendicular, porque si se pusiese perpendicular significa de que no envía nada de flujo. Sin embargo, tiene que tener cierto ángulo para enviar flujo. ¿A dónde? Al sistema. Salida de la bomba, acá dice, ¿no? Salida de la bomba. Listo, entonces vamos a ver cómo funciona, mira. Empieza a girar y la salida de la bomba es por este pistón, ¿cierto? Por este pistón, mira, por este pistón. Y se va al flujo. Ya, ok. En este momento, ¿cómo es la señal? La pregunta, muchachos, ¿cómo es la señal para stand-by? Máxima, mínima, intermedia, ¿cómo es la señal? Mínima, mínima, porque no estás accionando ningún implemento, mínima. Entonces ya prácticamente es cero. Significa de que acá el resorte está empujando hacia abajo a la, al carrete, lo empuja hacia abajo, ¿no? Entonces, la bomba envía flujo, mira, y lo empuja hacia arriba. Pero ¿cuánto vas a generar de presión en la parte de abajo? ¿Cuánto vas a generar? Vas a generar la calibración o la regulación del resorte marginal. Ya, mira, el resorte marginal. Es decir, si este resorte marginal está seteado a 500 psi, ¿cuánto voy a tener abajo? 500 psi. Entonces, estos 500 psi voy a tener de salida. Ya, y si fuera 600 psi, mira, ese exceso de flujo, mira, se va por acá arriba. ¿Para qué? Para desangular. Ah, entonces este sistema, así como está, te va a asegurar de que tengas 500 psi, la regulación de ese resorte marginal. ¿Ya? Ese exceso de flujo se va a pistón grande, ¿no? Y Sí, hace para que que el no se plato angule basculante mucho, se porque mueva, solamente creo. necesitas 500 psi. ¿No? Apenas quiera aumentar un poco de presión, Ok. el pistón grande lo desangula, porque actúa en contra del resorte angulador. Listo, entonces eso es stand-by. Ya, mira, es bien sencillo, mira. Ahora, ¿qué hice acá? Angulamiento. Angulamiento. ¿Qué significa? ¿Aumentó qué cosa? Primero tienes que empezar de acá. La señal, aumentó la señal. La señal más el resorte, ¿le ganan o no le ganan al sistema inicial? Porque estaba en stand-by, ¿no? Lo tapa. Digamos que la señal sea de 500. 500 más 500, 1000. Lo empuja hacia abajo, ¿no? Entonces, mira, hacia abajo
lo empujó hacia abajo. En ese momento, mira, en ese momento, esta línea que estaba presurizada, ahora mira, ¿se conecta con quién? Con tanque. Ya se conecta con tanque. Ya se conectó con tanque, ¿ah? Ya se conectó con tanque. ¿Qué significa? Que la presión en el pistón grande es mínima. Como la presión en el pistón grande es mínima, ¿quién gana? ¿El resorte o el pistón grande? ¿Quién gana? ¿El resorte o el pistón grande? Si es mínima acá la presión. Muchachos, respóndame por favor. El resorte, ¿no? Muy bien, Quiroz. El resorte. El resorte gana y si el resorte gana, angula. Ah, entonces mira, se cumple angulamiento. Ah, está angulando. ¿Ya? Vamos a ver otra cosa, mira, otra cosa interesante. Mira, mira. Mira, flujo constante. ¿Cómo es flujo constante? Entonces, mira, ahí siguen los 500 y los 1000. Siguen los 500, perdón, los 500 y los 500. Suman 1000, ¿no? Pero cuando ya llegó, ojo, cuando ya llegó a 1000 PSI, ya llegó a 1000 PSI, ahora ¿qué hace? El exceso a 1000 PSI viene por acá. Por acá, por acá, por acá. Y lo aguanta a un ángulo. Con tal de que acá en la salida mantengas 1000 PSI. Mantengas 1000 PSI. ¿Por qué? Porque en ese momento la señal es constante. En ese momento la señal es constante. Entonces, como la señal es constante, 500 más 500, 1000, ¿no? Y cualquier exceso se va a ir al pistón grande. ¿Para qué? Para mantener ese angulamiento de la bomba. Mantienes el angulamiento de la bomba y vas a enviar un flujo constante, de acuerdo a la carga. Profe, ¿y eso cuánto? ¿Por media hora? ¿40 minutos? No, ese es por el tiempo que tú mantengas eh, la carga en movimiento. ¿En cuánto tiempo angula? Esos son fracciones de segundos o de repente hasta 2 segundos o 3 segundos máximo. Más no angula, desangula igualito. No es mucho tiempo. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo puede tener en flujo constante? El tiempo en que puedes cargar desde el piso hasta la parte superior. Ese momento que levantas una carga, en ese momento mantiene flujo constante. Y stand-by si es encendido y la máquina está trabajando constantemente. Stand-by puede estar horas. Listo, entonces eso es flujo constante, ¿no? Cuando estás levantando la carga y ya el carrete llegó a equilibrio, ¿no? Y cualquier exceso se va a ir por acá, ¿no? Pero como tú tienes que la señal es 500 y el resorte marginal 500, entonces tú sabes de que la salida es 1000, ¿no? La salida de la bomba. Listo, ahora vamos a ver el otro desangulamiento. Mira, entonces tienes 500 y 500, ¿cierto? Ahora, desangulamiento es cuando esta señal disminuye. Digamos que la señal disminuye a 100. ¿Cuánto suma? 500 más 100, 600. ¿Correcto? 600. Versus 1000 de abajo. Porque el sistema tiene 1000, ¿no? 1000. ¿Quién gana? 1000, ¿no? Entonces lo que pasa es de que empujas al carrete hacia arriba, taponeas la conexión a tanque y ese exceso de flujo se va a ir a dónde. Mira, 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 ¿a dónde se va? ¿A dónde? Al pistón grande. Y cuando llega al pistón grande, va a luchar contra quién? Contra el resorte. Le gana pues, porque estás luchando 1000 contra 600. Entonces lo empieza a desangular. Lo empieza a desangular. Entonces, en ese tiempo pequeño que desangula, se llama desangulamiento. ¿Ya? Listo, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Y ahora, calado. ¿Qué cosa es calado? Mira, calado es cuando esta señal es demasiado elevada. Digamos, el resorte marginal 500. La señal de entrada, la señal que quiere mover la carga, digamos, es de
8000 PSI. Exagerando, ¿no? 8000 PSI. 8000 más 500, 8500. Entonces, le gana al carrete, lo empuja hacia abajo. ¿Por qué? Porque esos 8500 va a luchar contra los 1000, ¿no? Los 1000 que tengo en el sistema. Entonces, le gana, lo sella, y entonces con ese sellado, lo que va a hacer es aumentar la presión poco a poco en el sistema. Aumenta la presión, pero este resorte, la válvula de corte, ojo, la válvula de corte está seteada máximo a 4000 PSI. Es decir, entonces esta presión va a pasar de 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, ¿hasta cuánto quiere llegar? Hasta 8500, ¿no? Pero cuando llega a 4000 va a ceder esta válvula de corte. ¿Por qué? Porque esta válvula de corte lo que va a hacer es determinar la máxima presión a la cual va a trabajar esta bomba. Profe, ¿y por qué es importante? Porque si no es así, la bomba puede reventar, puede fallar. Ya, listo. Entonces, esta válvula de corte va a limitar la máxima presión. Entonces, él le pide 8500, la bomba va a querer llegar a 8500, pero ¿quién no le va a dejar? La válvula de corte. Entonces, inmediatamente se va a desangular por acá. ¿No? Y se va a limitar, ¿no? Se va a limitar a máxima presión, ¿no? ¿Cuánta presión voy a tener en la bomba de salida? Voy a tener la presión regulada en la válvula de corte. ¿De cuánto es? De 4000. De 4000 PSI. Profe, pero pide 8500. No, no te va a hacer caso, solamente vas a llegar a 4000. Eso es escalado. Listo, y bien muchachos, era lo que les quería mencionar. El elemento requiere flujo, lo cual la señal es enviada a la válvula compensadora. Esta señal causa una fuerza entre el resorte y la señal, se suman ambas presiones, y la cual es más alta que la presión de suministro en la parte inferior del carrete marginal. El carrete se desplaza hacia abajo, lo cual bloquea el aceite hacia el pistón grande y abre un conducto hacia el drenaje. La presión en el pistón grande es mínima, lo cual se va a eliminar, y esto permitirá que el resorte de angulación mueva el plato basculante hacia un ángulo mayor, y lo cual va a permitir que la bomba se angule y pueda pasar mayor flujo hacia un sistema, ¿no? Ok. ¿Hay preguntas? Profe, Sí, dígame. A ver, ahorita quién está conversando? Disculpe, perdón. ambos somos de grupo. Sí, pero ¿quién está hablando? Sánchez, ¿no? No, Garrido. Garrido. Ya, Garrido, profesor. ya, listo, Garrido. Entonces, por lo que indicaste, la línea se conecta, la línea que está conectada al pistón grande se conecta a tanque y ahí se angula, me dijiste, ¿no? Muy bien. A ver, Sí, profesor, pero mi compañero va a exponer también, mi compañero también hizo algunas gráficas ahí en la imagen. está bien, perfecto. Solamente quería confirmar lo que has dicho. Sí, profesor. Ya, listo, muy bien. A ver, ¿qué más? Ya, bueno, por favor, primero le decía que aquí tenemos una succión en el pistón para luego descargar eh, y también pasar al resorte angulador. Pongamos un caso donde está cerrado todo esto, ya que aquí habría mayor presión y por eso la parte que está acá va a cerrar esta abertura y no pasaría flujo, el aceite quedaría solamente todo en esta parte. Eh, entonces el actuador de la parte de aquí, la presión disminuye y trabaja la presión de la presión de la bomba al tanque. Entonces yo puedo deducir que el resorte angulador se expande no, el resorte angulador se expande por el resorte, entonces la bomba va a angular y desangula comprimiendo el resorte mediante el actuador. Y eso sería todo, bro.
Eso sería todo con el grupo, ¿no? Sí, Ya, faltó alguna cosa por ahí, ¿ya? Ya, listo. Vamos, grupo 2. Se fue el grupo Ah, 2. profe, Sí, yo voy a exponer, profe. a ver. Ya. ¿Ve el láser, profe? Sí veo. Ya. Lo primero, para el funcionamiento del desangulamiento, digamos, nuestra bomba está botando una presión de 1000 psi, está saliendo por el pistón, y la señal enviada por la señal enviada es de 400 psi. Al ser enviada la señal del pistón, la presión del pistón ser mayor, al ser mayor, evita que que la presión de la señal lo levanta nuestro, ¿cómo se llama esto? A nuestro carrete, lo levanta. De esta manera estaría retornando hasta igualarse. Estaría retornando aquí, desangulando ¿Retornando dónde? nuestra Perdón, bomba. ¿retornando dónde? Sería bueno que apuntes con el Aquí. puntero láser. Con el puntero láser. Ya, listo. Ya. Lo que está viniendo por aquí es al elevar nuestro carrete, haría que regrese, desangulando de esta manera nuestro... no me acuerdo ahorita su nombre. Sí, ¿Sabe? sí, continúe. De esta manera estaríamos obteniendo, reduciendo la presión a la presión necesaria que necesita nuestro sistema, para así evitar exceder. Ujú. Eso sería todo, bro. ¿Eso? No. No te apoya tu gente tampoco, ¿ah? Ya, bueno. Vamos, vamos. Grupo 3. Sí, te Profesor, escucho. sí, lo que ocurre en un flujo constante es que Ya. hay la válvula de flujo se abre hay una pequeña abertura en la válvula de flujo que logra una baja presión que va directamente hacia el pistón grande, pero esa baja presión hace que se quede estático en lo que es el plato basculante y haya un flujo constante en la salida, ¿no? Ya. No, no más. ¿Es todo? Uy, grupo 4. Sí. Profe, ¿me escucha, no? Ya, sobre el funcionamiento de la bomba de encalado, le voy a hacer un caso ya. Lo que yo puedo entender es que en la válvula de flujo, que viene a ser acá tenemos, digamos, le voy a poner una presión que viene de 400, al costado que viene a ser la válvula de corte, le puse una presión de 3000 PSI, le puse, pero la señal nos dice que tenemos una de 3500. Entonces, al ver que esta parte, digamos, tenemos 3500 más, más la parte de una presión, está bajando con 3400 Ya. acá. Esto significa que en la salida de la bomba que tenemos aquí de parte, se incrementa la presión. Y ahora en la parte del corte, le dije que el corte tenía
una presión de 3000. Pero la señal lo que nos está pidiendo es de 3500. Esta es la válvula de flujo. La válvula de flujo que vemos aquí ya no se mueve, se queda abajo por su presión. Pero lo que sí cede viene a ser el corte. El corte, ¿ya? Y cuando esa presión de 3000, el PSI llegue, prácticamente va a pasar por aquí, este lado. Digo, por aquí. Ujú. No, por aquí, disculpe. Por aquí se va a ir al pistón grande. El pistón grande, ¿qué hace? Va a limitar el máximo ángulo de acá, de este pistón. De este pistón. Entonces, esto va a empezar a desangular. Va a empezar a desangular a 3000 PSI que le di en el Máximo ángulo del corte. plato basculante, querrás decir. Claro, exacto, exacto. En el Ujú. plato basculante lo que dice. Correcto. Ya, y ¿cómo se llama? Y si es que baja, digamos, una presión, baja esa presión, recién se empieza a cerrar en esta parte, acá. Y al cerrar esto creo que lo que yo llegué a entender es que era el calado, ¿no? O sea, que ya la válvula de corte, la válvula de corte se activa. Al ser activado es el calado. Ujú. Eso es lo que yo llegué a entender, digamos, ¿no? Como que si estará bien, mal. Quería acotar algo. Cuando varios circuitos están en la condición de calado, la bomba no reducirá su caudal. El ángulo del plato basculante será reducido para suministrar el aceite requerido por los circuitos restantes que no estén calados. Ujú. Entonces quedamos de acuerdo que el ángulo del plato basculante determina el flujo a la bomba. ¿Ya? Sí, exacto. Ok. A ver, este grupo. Profesor, esta es la bomba, el funcionamiento de la bomba en standby. Mayormente esto se da al encendido de la máquina, pero también se conoce como baja presión de espera. Esta bomba está angulada, pero aún no está todavía alimentando a todo el sistema, porque está en espera de, de alguna acción que mande el operador, ya sea para levantar el brazo o moverse, pero esta solamente está angulada y hay una gran presión ahí en espera para poder realizar un trabajo. Y ese es el funcionamiento de la bomba de standby, profesor. ¿Ya? Todo. Sí, sí, profesor, eso es A todo. ver, vamos con el grupo número 6. Tenemos participación en el grupo 6. ¿Está alguien? Alejo, Arias, Trinidad o Gil. No están, ¿no? Ya, listo. A ver, Tim.